Buenos días, soy la doctora Gaby Coray y aquí estoy con Juan Carlos Riascos. Déjenme contarles un poco la historia de cómo nos conocimos con Juan Carlos. En un vuelo desde Miami a Los Ángeles, nos vimos y creo que nos habíamos visto incluso antes, pero justo nos tocó estar casi sentados uno al lado del otro, donde vino otra persona a sentarse en el medio. Al final del día esta persona pasó a sentarse a otro lado y tuvimos la oportunidad de hablar 5 horas o más durante todo este viaje. Y van a ver por qué fueron 5 horas tan ricas de tanta charla. Juan Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Gaby. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema del VIH y el SIDA. Y la historia con Juan Carlos es interesantísima, no solamente porque la conocí en esas 5 horas, pero porque él ha sido una persona tan cándida y tan abierta a poder hablar de su propia vida para ayudar a miles, a cientos y probablemente a millones de personas. Así que, Juan Carlos, cuéntanos un poco tu historia. Te voy a resumir en pocos minutos lo que ha sucedido en 20 años. Hace 20 años, Juan Carlos Riascos, economista de profesión, felizmente casado, una mujer extraordinaria, sucedió uno de los eventos más importantes que puede suceder en un matrimonio. Fue el nacimiento de nuestra hija. Recuerdo como si fuera ayer, le envié unas flores al hospital a Margarita, mi esposa. Margarita y Luciana me tienen ahogado de felicidad. Poco sabría yo que lamentablemente esa felicidad iba a durar, iba a ser tan corta, porque unos meses más tarde Margarita se sintió enferma, iba perdiendo energía, fuimos al médico, toda clase de exámenes para descartar lupus, cáncer, leucemia, todo ese tipo de cosas. Se le hicieron los exámenes, llegaron unos días después, nos dieron la buena nueva que todos eran negativos, pero antes de salir el médico se quedó mirando los resultados de Margarita y dijo: hay algo que no me gusta, sus glóbulos rojos son muy bajos, sus glóbulos blancos muy bajos, me va a tocar pedir un test, un último test. Y nos quedamos pensando, ¿y cuál es ese test? Es la prueba ELISA. Pues ELISA, vaya sorpresa para nosotros, porque en ese momento lo primero que se me ocurrió fue pensar en mi suegra, que se llama Elisa. Y le dije: ¿qué tiene que ver mi suegra en este asunto? Me dice, y nos reímos Margarita y yo. Y digo: no es para reírse, la prueba ELISA es la prueba para detectar si alguien ha estado expuesto al VIH. Ahora, en ese momento ustedes, como bien dices, no sabían ni lo que ELISA significaba. Absolutamente nada, y te voy a ser sincero, porque Margarita y yo, ambos profesionales, muy afortunados, ambos con carreras profesionales también, veíamos estas noticias del VIH y pensábamos que era cuestión de otro mundo. Vivíamos en una especie de burbuja y no queríamos o no tenía que ver nada con nosotros. Lo que salía en la televisión, cambiamos de canal. Lo que veíamos en el periódico, empezamos a leerlo, no es con nosotros. Poco o nada nos imaginamos que unos años después íbamos a estarlo viviendo en carne propia. ¿Y qué ocurrió? La prueba ELISA llegó positiva. Y me acuerdo decirle en el consultorio médico: ¿positiva a qué? Positiva al VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus que causa el SIDA. ¿Y qué significa eso? Exacto, SIDA, y que SIDA es una enfermedad mortal, porque esto fue hace 20 años. Y recuerdo las palabras del médico: es mortal, no hay cura, no hay, poco tratamiento hay personas que duran unas semanas, otros unos meses y algunos unos años. Era una sentencia de muerte en ese tiempo. Total y absoluto. O uno lo sentía así. No, te lo confirmaban, es más. Y nos tocó aceptarlo, que fue un proceso bastante doloroso, pues regresar a casa, darnos cuenta de que nuestra vida había cambiado en 360 grados después de ser solo felicidad y alegrías y cosas de estas, enfrentarnos a la tragedia más grave que podía tener una familia a finales del siglo pasado.
Pero gracias a la fe, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a muchísimas cosas que jugaron un papel fundamental, Margarita y yo no jugamos a la prueba de tú eres el culpable o tú eres el responsable, todo este tipo de cosas. ¿Cómo lo manejaron eso? Con mucho diálogo. Y mucho diálogo porque nos conocíamos previamente, hacía varios años, ella sabía exactamente quién era yo y yo la conocía muy bien. Mucho amor que había entre los dos y teníamos nuestra hija que habíamos traído a este mundo con esta enfermedad. Y sopesamos, medimos y dijimos, no hay nada que podamos hacer en la vida, la vida está basada en opciones y nuestras opciones en este momento ser víctimas y sufrir las consecuencias o luchar, y decidimos luchar. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Se la diagnostica ella primero? Después saben que en el caso de ella estaba mucho más enferma en ese momento de lo que ustedes esperaban. Y en el caso en tu caso y en el de Luciana, ¿qué es lo que también se enteraron? De las cosas interesantes interesantes y complejas sobre el VIH y el SIDA es que es una enfermedad bastante individualista. Las personas se pueden infectar o contagiar en el mismo día, en el mismo momento, prácticamente con el mismo tipo de virus, pero la sintomatología es completamente diferente en cada persona. ¿Qué pasó? Desafortunadamente, Margarita avanzó en el proceso de su enfermedad rápidamente y triste y dolorosamente, 2 años después, falleció en Miami. Un momento trágico y doloroso nuevamente. Pensé quizás que en ese momento, al perder a mi esposa, el virus nos iba a dar un recreo, un minuto de descanso para pensar, reflexionar, decir, tomar otras estrategias y combatirlo, pero este virus no da un minuto de descanso. ¿Qué hicieron entonces? Pues el siguiente paso fue llevar a la niña al pediatra, especializado en VIH, y tristemente más noticias dolorosas. Los resultados de Luciana llegaron y me dijeron qué pena, pero su hija tiene SIDA terminal. Así que me di cuenta que el VIH es diabólico, el VIH mata, pero afortunadamente hay antirretrovirales, hay un número de medicamentos que si se tienen acceso y se toman religiosamente, se puede llevar una vida normal y corriente. ¿Y tu hija tenía acceso a esos antivirales en su momento? Para nada. Desafortunadamente el tiempo no estaba a favor de ella porque estamos hablando del año 96. 1996 es un año supremamente importante en la historia de esta enfermedad. Antes del 96 era una sentencia de muerte. En el año 1996 aparecen una nueva familia de medicamentos llamados inhibidores de la proteasa, que llegan a jugar un papel fundamental. ¿Cuál es ese papel? Es que logra evitar que el virus se siga replicando y de ahí pasa esta enfermedad a ser de dejar de ser mortal a ser una enfermedad crónica. O sea que en el interín entre no solamente estar teniendo lo que está pasando contigo mismo con el VIH y con el SIDA, empiezas a aprender todo lo habido y por haber. Un montón de información clínica que jamás llegué a pensar que se pudiera llegar a tener tanta información. Ahora tu niñita se la diagnostica entonces con SIDA terminal. Al mismo tiempo están saliendo estas otras medicaciones que no están indicadas para niños todavía. Para nada. Ese fue el grave problema porque eso fue hace 15 años exactamente y no había Google y no había un montón de informaciones tecnológicas o acceso a información que se puede tener hoy en día, pero hice la averiguación si habían estos nuevos medicamentos, pero la FDA no había probado el medicamento ni había sido ensayado en niños. Sin embargo, ya había perdido a mi esposa y dije, ya perdí una batalla, pero no quiero perder esta guerra. Y me conseguí, gracias a unos amigos que trabajaban en una agencia de lucha contra el SIDA, acceso a ese medicamento. Y lo conseguí, y se lo llevé a la pediatra y le dije, tengo el medicamento, lo único que necesito de usted es un acto de humanidad y me diga la dosis, ¿cuánto le doy? La doctora se quedó muy sorprendida, pues sabía perfectamente que la FDA no lo había probado y no había información sobre niños,
pero vio la angustia que yo tenía y la determinación y la decisión de salvarle la vida a mi hija, que me dio la dosis. Y con esa dosis me regresé a casa en un acto de fe, que suele hacernos los padres. Cuando tenemos un hijo que se nos está muriendo, le empezamos a dar por la sonda de alimentación este medicamento 2 veces por día, y meses más tarde hubo el milagro. ¿Qué ocurrió en esos meses antes del milagro? Pues en los primeros días no notábamos mayor cosa. Venía un enfermero con frecuencia a tomarle el pulso, nos habían dado morfina en caso de que tuviera dolor, porque se sabía que ya estaba deteriorándose. ¿Qué hice con esa morfina? La boté, quise, no quiero saber absolutamente, no va a ser parte de este programa. Y unas semanas luego nos dimos cuenta de que sus signos vitales mejoraban, no considerablemente, pero iba mejorando, y de pronto su color iba mejorando. Pasaron 1 mes y medio y tenía mucho mejor color, había ganado un poquito de peso, cosa que no sucedía hacía muchos años, y finalmente llegó ese día mágico en que dijo: papi, tengo hambre. Y ahí las cosas cambiaron. Y entonces, cuando vimos eso, recuerdo llamar a Margarita, mi esposa, y decirle: ven a escuchar lo que está diciendo Luciana. Y repitió: tengo hambre, tengo hambre. ¿Qué quería comer? Arroz con pollo. Entonces nos hizo una promesa. La promesa fue que si le quitábamos la sonda, empezaba a comer. Y lo hicimos. Y a partir de ese momento empezó a alimentarse, a comer, y subió de peso rápidamente. Los niños tienen unos cambios impresionantes, y a las pocas semanas estaba saltando y corriendo por todo el lugar. Comenzó a recuperarse. Plenamente. ¿Qué es lo que estaba pasando con Juan Carlos en todo este interín? Pierde a su señora, su niña está enfermita. ¿Te estabas cuidando también? ¿Sabías qué era lo que estaba pasando contigo o te olvidaste? No, muy buena pregunta. Y la respuesta es la siguiente. Por circunstancias que no se saben todavía, hay personas que proceden rápidamente a deteriorarse la enfermedad a pesar de estar tomando los medicamentos, y otras personas que no muestran sintomatología. En el caso mío fue muy especial porque, a pesar de los grados de estrés, los niveles de estrés que tenía que manejar, la enfermedad de mi señora, la enfermedad de mi hija, mi célula CD4, que es una marca muy importante para saber en qué proceso está la enfermedad, mis células CD4 se habían mantenido siempre elevadas, lo cual me ayudaba muchísimo. Estaba tomando medicamentos antirretrovirales, pero mi prioridad en esos momentos era salvar a mi hija. Pero no me descuidé. Y de las cosas importantes que sucedieron en ese transcurso del año 96, del año 93 al 96, fue que tuve este reencuentro con esta mujer extraordinaria, maravillosa, que es Margarita, mi actual esposa. Y en aquel entonces, siendo viudo, seropositivo, criando una hija con SIDA terminal, renació una amistad de vieja data, y de esa amistad nació el amor, y finalmente nos casamos. ¿Te sorprendió que alguien que no fuera seropositivo estuviera interesado en ti? ¿Te sorprendió el enamorarte nuevamente? ¿Te sorprendió el poder tener una nueva vida? Contame un poquito cómo fue eso para ti. Totalmente de sorpresa. Las informaciones que había en aquel entonces era que, ya siendo uno portador del VIH, cualquier relación íntima que se pudiese tener que conllevaba un grave riesgo. Entonces, y además el estigma hace 15 años era tan grave que jamás se me hubiera ocurrido que pudiera renacer alguna nueva relación. Sin embargo, Margarita es una mujer de un gran corazón, quizás su corazón es más grande que ella misma, y lo entendió, se informó exactamente de la enfermedad, y entendió cuáles eran los mitos y cuál era el estigma, y lo más importante, cómo no podía ella infectarse. Y basada en esa información propia, tomó la decisión, y basada en milagro de amor también, dijo: quiero ser tu esposo y quiero ser la
nueva madre de tu hija. O sea que con ese amor y con esa buena educación y con ese entendimiento de querer hacer las cosas bien, pudieron formar Un hogar. un hogar. Así es. Y febrero del año 96, el día de nuestra boda, fue uno de los momentos también más especiales de nuestras vidas. Pero como todos los años, las cosas llegan con buenas noticias y malas noticias. Pocos meses después se enfermaría Luciana y nos tocaría este proceso también de luchar permanentemente. Y recuerdo muy bien que nuestros amigos pensaban que Margarita había llegado, o sea, había tomado esa decisión para jugar un papel de enfermera, a cuidar a esta niña que se moría y a su marido que se podía morir en cualquier momento. Pero en realidad no sucedía así. En tu caso, siempre has sido bastante abierto con respecto de educar sobre el VIH en muchos de tus, no solamente de trabajo, sino en mucha de tu vida. Y en un momento donde no era tan común hacerlo, ¿qué fue lo que para ti te movió a poder ser tan abierto con respecto de esto? Bueno, primero que todo es una experiencia supremamente dolorosa y supremamente difícil. Y al mismo tiempo me sentía muy afortunado hasta cierto punto en el hecho de haber tenido acceso a un buen colegio, buenas universidades, buena información, y me puse a reflexionar sobre el tema y dije, si esto nos está sucediendo a nosotros, una pareja educada, y nos agarra por sorpresa, nos toca aprender de la forma más difícil, que es cuando toca casa, esto le tiene que estar sucediendo a muchas parejas en el mundo entero con menos privilegios. Y dije, creo que tenemos un deber moral de hablar sobre este tema. Poco sabíamos en aquel entonces la barbaridad de cosas que traía, las percepciones que había de esta enfermedad y el estigma. Cuéntame algunas de ellas. Pues la primera que todo, lo primero que todo es pánico, miedo. La mayoría de la gente en aquel entonces pensaba todavía que esto era una enfermedad que se transmitía por estornudo o un simple saludo o cualquiera persona tosía. No es así, y sabemos que no es así, pero en aquel entonces no había mucha información. Pero simplemente lo que recuerdo que de las cosas que más nos dolía era no tanto o la familia, los amigos, pero eran los médicos, el establecimiento médico, que las enfermeras no se atrevían a tocarnos, los médicos venían a vernos como si fuéramos de otro planeta. Todo este tipo de cosas fue un proceso muy doloroso y dijimos, hay que hacer algo. Tenemos que ayudar a la humanidad. Nuestro aporte a la humanidad, duremos cuanto duremos, que puede ser 15 días o pueden ser 15 años, nunca pensábamos 15 años. Yo ahora siempre he sido, peco por exceso de optimismo quizá, pero sí nos dolía mucho, era el estigma de tanto médico que no se atrevía a tocarnos. Ahora, este optimismo lo he visto en Juan Carlos desde cuando lo conocí, me impactó mucho, particularmente cuando conversamos de cómo incluso tu médico se extrañaba un poco que tu cuenta de célula CD4 siempre ha sido bastante elevada. Sí. Y particularmente con todo el trabajo que tienes, donde generalmente viajas mucho, estás súper ocupado, que para otra gente sería mucho estrés. Sí. Y en tu caso, algo en particular que habíamos charlado, sí, era que tienes tanta pasión por ayudar a la gente, que así como puede ser que a veces te canses un poco de tanto trabajo, como ese realmente es parte de tu trabajo, desbordas ese optimismo y esas ganas de ayudar, y eso es siempre así. Es correcto, y tienes muy buena memoria, qué maravilla. Mi médico actual todavía se sorprende y dice que soy de las pocas personas en que el estrés tiene un impacto positivo en mí. Tantas charlas, tantas conferencias, tantos viajes en que normalmente a las personas les afecta, mis células CD4 están en gimnasia olímpica y se siguen aumentando, siguen reproduciéndose, lo cual me ha ayudado muchísimo a mantenerme sano y completamente asintomático en 20 años que llevo como portador de este virus.
En este momento, 20 años después, y mirando a futuro, ¿qué es lo que ves? Pues lo que veo es sé que con la investigación, el desarrollo que ha habido en el tema del VIH-Sida en estos últimos 20 años, siempre me he propuesto escribir ciertas metas. Me acuerdo hace 15 años, cuando mi hija estaba moribunda, dije, me gustaría ver a mi hija graduarse del colegio. Y sucedió, mi hija se graduó del colegio hace 2 años. La gente pensaba que estaba loco. Otra meta es ver a mi hija graduarse de universidad, me encantaría verla, está actualmente cursando estudios universitarios. Ojalá, no tengo prisa, pero si encuentra a alguien que la quiera y que la entienda y que esté dispuesto a luchar con ella hombro a hombro y formar una familia, me encantaría llevarla a la iglesia. ¿Y quién quita? Todavía considero que puedo ser abuelo. Claro. Hace 20 años, así como ustedes tuvieron que charlarlo, lo que estaba ocurriendo como familia, ¿cómo fue la experiencia de tener que charlarlo con sus familias y contarles lo que había ocurrido? ¿Y cuál fue su respuesta o su actitud? Contamos con mucha suerte. Primero que todo, recuerdo hablarlo con Margarita y decir, bueno, mira, el SIDA es una enfermedad física, pero no es del alma. Y eso lo tenemos que tener claro. Mientras estemos físicamente bien, no tenemos por qué estar victimizándonos o diciéndonos, pobrecitos, tenemos SIDA, porque si divulgamos nuestra condición, estamos hablando de hace 20, 18 años atrás, nos van a decir, se van a morir, pobrecitos, y ni ella ni yo queríamos bajo ningún motivo que eso sucediera. Entonces simplemente hablamos, dijimos, vamos a hacer algo. Cuando el primero de los dos que se enfermen, tan pronto se enferme, notificamos, divulgamos a nuestros familiares. Y sucedió que Margarita fue la primera que se enfermó. Y ahí sí nos tocó tomar la decisión, tenemos que ser francos y decírselos. Fue un momento doloroso. Margarita optó por la ayuda de un sacerdote para contárselo a sus padres. Mis padres no estaban ni siquiera en el país, nos tocó fue prácticamente telefónicamente, pero contamos con la buena suerte y el exceso de amor que hay en la familia, y contamos con mucho apoyo. Doloroso, llantos, no les voy a decir que es una prueba fácil para nadie, pero me acuerdo, mis suegros lo primero que nos dijeron fue por qué no se lo habíamos dicho desde un primer momento, porque ellos hubieran podido desbordarse aún más de amor, sabiendo de que podían perdernos. Fue muy curioso y me llamó mucho la atención esa frase de mis suegros, me llamó mucho la atención, me impactó. Me impactó, decía, qué belleza. Desafortunadamente no sucede así en muchas partes o en muchos casos, otra vez por falta de conocimiento, pero viene un proceso de educar a la familia. Juan Carlos, así como nos contaste un poco de la reacción de los familiares de Margarita cuando le comentaron, cuando pudieron hablar con ella y sincerarse de lo que le estaba ocurriendo, cuéntame un poco de la reacción de los familiares de tu segunda esposa, también llamada Margarita, cuando Margarita les comenta que se va a casar con un señor portador del virus y con una niña que también es portadora del virus. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Pues sorprendente reacción, te voy a contar, Gaby, porque el que estaba más avergonzado o apenado o en una situación que no sabía cómo, es más, por mi cabeza circulaban todas estas cosas porque me ponía en los zapatos de mi futuro suegro y decía, si mi hija, mi única hija me llega con la historia de que se va a casar, me voy a alegrar mucho, pero cuando me cuente que es con un portador del VIH, con una hija con SIDA y con todo puede que no lo tome tan fácilmente. Pero vaya nueva sorpresa y otro gran milagro de amor.
el milagro de amor fue que tanto mis futuros suegros como mis dos cuñados quedaron encantados, conocen también a Margarita y dijeron, si Margarita toma esta decisión es porque sabe muy bien que lo quiere. Y me conocían de vieja data también a mí, sabían quién soy yo y dijeron, la apoyaron a ella al 100% y me apoyaron a mí. Recuerdo decirle en un momento dado, pero ¿cómo voy a pedir tu mano? Margarita me dijo, llama por teléfono si es el caso, pero están esperando la llamada. Y así lo hicimos, y la verdad que fue milagrosamente sorprendente esa muestra y despliegue de cariño y de afecto y de amor. Bueno, Juan Carlos, y cuéntame, ¿con tu familia fue así también o cómo fue? Cambió un poquito, me sorprendió un poquito porque, a ver, apoyo incondicional de mis padres, que fue importante. A mi papá tal vez le tocó un tiempo realmente digerirlo porque él pensaba que los exámenes habían sido negativos, que había que volver a hacer la prueba del examen, que había que ponerlo en el periódico y decir que yo no tenía una serie de cosas porque le tocó y lo entendí como padre de familia. Y como padre de familia en una situación un poco pública también, porque tu familia es muy conocida. Mi familia es bastante conocida en Colombia y esto repercutió. Desafortunadamente, en aquel entonces la confidencialidad médica fue rota y salió al espacio, al aire y salió al espacio público y se convirtió el tema de conversación en todo el país. ¿La confidencialidad médica fue rota por tu parte o por parte del médico? Excelente, no, desafortunadamente fue por parte de los médicos que estaban algunos, no todos, y no creo que haya sido nuestros médicos de cabecera, sino también todos los que estaban alrededor. Se comentaron y de ahí salió y yo comento y esto y el ser humano es como es, todos somos seres humanos. Y lo entendí, me pareció supremamente doloroso e incómodo porque el rumor salió primero antes de que nosotros estuviéramos dispuestos a compartir esta noticia con la familia y con los amigos, pero así fue que sucedió. Entonces, de parte de mi familia, mis padres incondicionales en su apoyo con nosotros, mis hermanos, yo vengo de una familia numerosa, mis hermanos mayores les tocó más trabajo. Y tanto los mayores como los menores entiendo y lo he entendido siempre que no solamente era el dolor que estábamos viviendo mi esposa, mi hija y yo, pero también es que esto repercute tanto que duela. Es una situación compleja para sí, toda la familia. Para toda la familia, exactamente. El día de hoy, todavía hay casos donde a un niño adolescente no lo dejan, no le permiten ir a una escuela porque es portador del virus. ¿Qué piensas de esto? Lo más triste y doloroso es que este año conmemoramos 30 años desde la aparición del VIH-Sida aquí en los Estados Unidos. Curiosamente, si analizamos estos últimos 30 años, ha habido no medicamentos en el año 81 a más de 30 tipos de medicamentos en el año 2011, que es una maravilla. Y se trata de combinar esas familias de medicamentos y mientras uno esté en esa terapia, no hay sintomatología, no se replica el virus, se puede llevar una vida normal y corriente. El éxito es mantener la carga viral indetectable. Sabemos que no hay cura, pero se puede mantener la carga viral indetectable, que es decir, que al tomar los medicamentos, estos medicamentos están noqueando el virus, no se reproduce. Las personas que tenemos carga viral indetectable podemos tener metas a largo plazo. Hace pocos años las metas de alguien que recién se infectaba era de 15, 20 años. Hoy en día esa persona recién infectada puede vivir 50, 60, 70 años sin ningún problema. Tristemente ya la enfermedad es bastante manejable, pero el estigma, esta percepción que hay de esta enfermedad, como decíamos antes, de culpabilidad y de vergüenza, sigue muy latente dentro de la comunidad.
¿Por qué? Porque la poca información que había hace 30 años, desafortunadamente ha quedado en la conciencia colectiva y ha pasado de generación en generación. Lo que se le han dicho los jóvenes hoy en día están más informados que los padres. Y de las luchas que yo tengo me cuesta más trabajo tener una presentación, dar una conferencia a padres de familia. Cuando digo padres de familia, no jóvenes, sino ya estamos hablando de mayores de 30, 40, 50 años. A ellos les cuesta más trabajo digerir esta información y tanta novedad que a unos muchachos adolescentes o en sus 20. El estigma realmente mata más que el virus, particularmente cuando la gente se rehúsa a incluso saber que puede estar infectada por el temor a ese estigma. Hay una de las cosas que yo digo y me llama mucho la atención, porque nadie se muere de SIDA per se. La gente muere es por causa de infecciones oportunísticas. Llámese una neumonía, llámese un linfoma, alguna cosa que sucede cuando el sistema se deprime, el sistema inmunológico se deprime. O sea, la gente que muere es por culpa de una infección oportunística. La vida me ha enseñado o me ha demostrado que la infección oportunística más grave es una social. Es una infección oportunística social, que es el problema del SIDA, el problema del estigma. Juan Carlos es políglota, habla varios idiomas, no solamente el español, sino el inglés, el francés y otros idiomas más. Como bien dices, el virus no tiene fronteras. Cuéntame un poco de lo que has aprendido de hablar con muchas culturas diferentes dentro de los Estados Unidos, en cuanto a cómo perciben tu mensaje, a cómo perciben tu comunicación. ¿Qué es lo que has aprendido y que podemos realmente relacionar también? Pues cada cultura es diferente, como bien lo sabemos. Hay culturas que están más abiertas a la información y más abiertas al conocimiento y a la búsqueda de información o de asimilar información. Los americanos en general están mucho más abiertos que nuestra cultura, los latinos. Los hispanos estamos mucho más reservados, y luego vienen después también los haitianos. Vivimos en Miami, donde hay una comunidad muy importante de haitianos, muy afectados por el tema del VIH. Desafortunadamente a ellos les cuesta todavía mucho más trabajo manejar el tema. Pero en general, si tuviera que decir algo en general, y lo he visto con los americanos blancos, con los afroamericanos, con los latinos, con los haitianos y otros grupos, es que el tema del VIH se vuelve delicado por esta relación directa que hay, que el VIH puede ser no necesariamente, pero es vista como una enfermedad de transmisión sexual. Y hablar sobre sexo ya nos lleva a otros niveles en donde la mayoría de la gente desafortunadamente se siente incómoda. De tabú en tabú, de estigma en estigma, ¿no? Exactamente. Entonces, curiosamente, al tratar en estos últimos años en que he estado dedicado por completo a educar sobre el tema de la enfermedad del VIH, de repente me tocó también darme cuenta que tenía que casi que volverme un maestro en materia de sexualidad para poder hacer llegar ese mensaje de prevención, porque es que de las cosas importantes y que en el 2011 la mayoría de la gente no lo entiende, es que esto es una enfermedad que es 100% prevenible. A mí, y verdad, ha sido el motivador de este deseo de educar a donde voy, es porque no me gustaría que la gente tuviera que pasar por todas las etapas dolorosas que yo he pasado y que está pasando mucha gente en el mundo entero. Esto es una enfermedad que es 100% prevenible. Y mientras no encontremos una vacuna o no encontremos una cura, la educación es lo único que va a permitir mantenernos alejados. Estaba escuchando la presentación de un doctor en Washington y decía, el estigma es tan grave
que esta mujer llegó a emergencias lista para parir. Entonces le preguntaron si quería hacerse la prueba del VIH, aceptó hacerse la prueba del VIH. En esto tenía contracciones y todo este tipo de cosas. Mientras llegaban los resultados, que son 20 minutos, y le trajeron los resultados y se dieron cuenta que era positiva. Entonces hay que proceder inmediatamente a hacer cesárea y otro tipo de procedimientos. ¿Qué pasó? Eran las 8 de la mañana, las 9, las 10, las 11 y no llegaba nadie. Resulta que el OB-GYN, el hombre que estaba ahí que estaba encargado del caso de ella, cuando se dio cuenta de que la mujer era portadora del VIH, dijo: yo no me meto en este problema, no quiero tocarla. Y se fue y les tocó buscar hasta que encontraron a una persona que estuviera, que quisiera realmente hacerse cargo de la cesárea de la mujer. Y esto es una vergüenza al día de hoy, sí, con todos los avances médicos que tenemos, donde el médico puede sentirse seguro de que 100% está seguro, bien, ¿no? Exacto. Y de que tiene que hacer su trabajo, porque si no es negligente. Es negligente y no solamente pone en peligro la vida de la madre, pone en peligro la vida de ese muchachito que con esa cesárea puede evitar nacer seropositivo, pero lo que pasa es que no quiso hacer. Pero por pura falta de conocimiento, y esa es de las cosas importantes que hay que aclarar, el establecimiento médico, aún aquí en los Estados Unidos, la gran potencia mundial, sigue estigmatizando a las personas portadoras del VIH. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra cosa de la que no hemos charlado todavía que te parece importante de presentar? Pues de las cosas que hay, dos mensajes que me gustaría dejarles a nuestra audiencia. Una es para aquellos que ya están infectados, que sepan que hay un mensaje de esperanza, que los medicamentos antirretrovirales funcionan, pero funcionan cuando se toman religiosamente. Uno de los problemas serios que tenemos es que empiezan a tomarse el medicamento, lo dejan, se sienten bien, lo dejan, vuelven y recaen. Este virus no da un minuto de descanso, así que sí hay esperanza. La esperanza es que cuando se necesitan medicamentos y tenemos acceso a los medicamentos, no tenemos que verlos como pastillas o medicinas. Esas pastillas son nuestras vidas, de ahí dependen nuestras vidas. Eso es para las personas que viven con este virus. Y a todos, y luego vienen aquellos, la prevención, y es, por favor, abrir los ojos, educarse, entenderlo, tener un poco, es tener curiosidad por verdaderamente aprender sobre el tema, educarse, pero también hago una invitación a todos, es a que sean arquitectos sociales o ingenieros sociales, cada uno ponga un granito de arena para poder acabar con el estigma y poder erradicar esta enfermedad. Y ese es uno de los mensajes más importantes, que esta es una enfermedad erradicable. Correcto. Y realmente eso es posible, combinando educación, prevención y tratamiento. Podemos erradicar esta enfermedad. Y por último, que se me olvidaba, es recordarle a aquellas muchachas y mujeres que están viviendo hoy en día con el virus, que hoy en día, si están bajo medicamentos, tienen derecho a rehacer su vida, si necesitan rehacer su vida, pero lo más importante, tienen derecho a ser madres de familia, porque pueden estar, mientras la carga viral esté indetectable, pueden quedar embarazadas, pueden tener niños, traer niños a este mundo, que no van a ser parte de esta generación de niños que nacieron con el virus, porque esos muchachos no van a nacer con el virus. Un mensaje de esperanza, un mensaje de amor y un mensaje con educación, conocimiento y de corazón. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos. A ti. Gracias.